Listo, ya nos encontramos grabando. Muy buenas noches para todos. Entonces, el día de hoy, como bien les había mencionado, tenemos en nuestro bloque de urgencias oftalmológicas una revisión del tema sobre pérdida visual súbita. Muy amablemente, el doctor Jerónimo Villa Piñeros nos estará acompañando el día de hoy y pues brevemente le doy una introducción sobre su hoja de vida del doctor, quien es médico egresado de la Universidad de Rosario, especialista en oftalmología, formado en la Fundación Oftalmológica Nacional, también parte del programa de la Universidad de Rosario. Actualmente ejerce su práctica clínica como oftalmólogo en la Fundación Oftalmológica Nacional y es miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, SOCOFTAL. Le agradecemos enormemente al doctor por acompañarnos en este espacio. Estamos abiertos también a escuchar tanto sus comentarios como sus preguntas que tenga alrededor de la sesión. Y yo creo que no siendo más, Majito, empecemos entonces. Bueno, voy a introducir el grupo de trabajo que pues se encargó de realizar esta revisión. Tenemos a María Andrea Lozano. Inicio a la charla. Entonces, antes de pasar a la teoría, queríamos presentarles como tal un caso clínico para introducir la charla del día de hoy, que se trata de una paciente femenina de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia, quien consulta a urgencias por un cuadro de 2 horas de evolución de pérdida visual súbita en el ojo derecho. La paciente describe el inicio como repentino e indoloro y que estaba viendo televisión cuando lo notó. Además de eso, lo caracteriza como una cortina que descendió sobre su ojo derecho, niega trauma, cefalea, dolor ocular y miodesopsias, y sin embargo refiere episodios previos autolimitados de pérdida visual transitoria en el mismo ojo en los últimos meses. En cuanto al examen oftalmológico, podemos encontrar primero en la agudeza visual, en el ojo derecho solamente una percepción de luz, en el ojo izquierdo sin corrección una visión 20/25 y con corrección de 20/20. En cuanto a la biomicroscopía, ambos ojos van a tener el segmento anterior sin alteraciones, lo que es la córnea clara, la cámara anterior bien formada, sin células, pero en el ojo derecho vamos a encontrar un defecto pupilar aferente relativo positivo. Y en el fondo de ojo vamos a ver el ojo derecho con retina pálida y mancha rojo cereza en mácula y el ojo izquierdo sin alteraciones significativas. Sigue, porfa. Y ese vendría siendo el fondo de ojo de nuestra paciente. Sigue. Entonces, vamos a tener estas 5 preguntas guía que son exactamente lo que se debería hacer cualquier médico apenas recibe un paciente con una pérdida visual aguda, que van a ser, primero que todo, cuáles son las causas y cómo se clasifican, porque pues no todas las pérdidas visuales son iguales y la etiología como tal va a determinar el manejo de esta. La segunda va a ser cuáles son los diagnósticos diferenciales más importantes, cuál es el enfoque diagnóstico inicial en urgencias que hacer en los primeros minutos, cuáles son las banderas rojas, los signos que nos van a obligar a actuar de inmediato y cuál es el manejo dirigido según la etiología. Listo, entonces, como introducción, empecemos por lo básico, que es qué entendemos nosotros como una pérdida visual súbita. La definición de esta va a ser una reducción abrupta de la agudeza visual, del campo visual o de ambos, que puede ser instaurada en minutos a horas, aunque pues en algunas patologías puede completarse en algunos días. Y un punto importante de esta es que no debe ser explicada por una causa refractiva, es decir, que no va a mejorar con una corrección óptica. Y esta puede ser completa o parcial y afectar uno o ambos ojos. Y pues se preguntarán como, ¿por qué? Espera, antes. Se preguntarán por qué esta es una urgencia. Eh, la respuesta como tal de esto es que pues va a estar como tal en la ventana terapéutica.
que pues básicamente van a haber patologías que requieran un abordaje urgente y es lo que vamos a ir viendo en la presentación. Y pues tener en cuenta que la demora en el diagnóstico o en la remisión es la principal causa de pérdida visual prevenible. Entonces, ya una vez identificada, pues una vez identificado que estamos ante una pérdida visual súbita, lo primero que debemos preguntarnos es si es de un solo ojo o de ambos ojos. Porque pues básicamente la distinción entre una y la otra nos va a ayudarla a ubicar la lesión anatómicamente. Entonces vamos a estar hablando que una pérdida monocular nos va a indicar que la lesión está anterior al quiasma óptico, que es de origen ocular probable, ya sea en la retina, el vítreo o en el nervio óptico o las estructuras del segmento anterior de ese ojo. Y las causas más frecuentes van a ser las oclusiones vasculares retinianas, el desprendimiento de retina, el glaucoma agudo, la neuropatía óptica isquémica y la amaurosis fugaz. Y por otro lado, una pérdida binocular de la visión nos va a orientar a una lesión retroquiasmática o de origen neurológico. Y aquí vamos a estar pensando que sea un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, una hemianopsia homónima, una isquemia vertebrovascular, un tumor cerebral o simplemente una migraña con aura visual. Listo. Ahora desde la epidemiología, en la parte global, vemos que en el 2021 se estimaron más o menos 1.4 millones de casos de pérdida de visión asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles como lo son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular, también asociada a la edad y la retinopatía diabética. También es importante que destaquemos que esta mayor carga de esta condición se da en mujeres y en adultos mayores y en regiones con menor desarrollo socioeconómico. También la pérdida visual se debe considerar un evento de alto riesgo. ¿Por qué? Porque pues, a largo plazo puede generar una discapacidad permanente y pues en muchos casos son un signo de enfermedades sistémicas subyacentes como de origen vascular, inflamatorio o neurológico. También en este contexto vemos que la ceguera va a tener una prevalencia del 0,51%, discapacidad visual leve del 3,19%, discapacidad visual moderada 3,35% y discapacidad visual severa 0,38%. Y vemos que al observar como en el tiempo la evolución de esta, se ve que hay un aumento, casi que el doble de personas que tienen esta pérdida visual. Digamos, en 1990 había aproximadamente 15,8 millones de personas con pérdida visual y en el 2020 ya habían cifras como 30,4 millones de personas. Listo. En la etiología, entonces, la pérdida súbita de la visión va a poder explicarse en tres términos generales y son la opacificación de los medios oculares, es decir, como las estructuras que normalmente son transparentes, como la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Y cuando pues estas se llegan a ver alteradas, se va a interferir la adecuada transmisión de la luz hacia la retina. En segundo lugar, tenemos la causa que puede estar a nivel de la retina neurosensorial. Entonces, esta es la estructura que va a estar encargada de captar el estímulo luminoso. Esta alteración va a afectar directamente como la percepción visual. Y pues ya por último, vemos que la pérdida visual también se puede originar cuando hay compromiso del nervio óptico o de las vías ópticas. Estas son responsables
de poder transmitir la información visual desde la retina hacia la corteza cerebral. Y pues así podemos entender también que la pérdida visual súbita puede venir o bueno, puede originarse en diferentes niveles del sistema como visual, lo que pues nos puede ayudar a enfocar mejor el diagnóstico. Listo. Tenemos que en el segmento anterior, es decir, lo que abarcamos desde la córnea hasta el cristalino, em, el principal es el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Este se va a producir por el cierre súbito del ángulo iridocorneal. Y esto lo que va a hacer es que ese flujo, o bueno, ese drenaje que debe haber del humor acuoso, pues se bloquee, ¿sí? Entonces, pues esto va a generar que se acumule y como se acumula va a generar un aumento rápido de la presión intraocular. Em, a nivel de la retina, tenemos que dos etiologías importantes, y es el desprendimiento de retina, que ocurre por la separación entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. Entonces, generalmente estás asociado a desgarros. Desde pues el punto de vista como semiológico, los pacientes suelen referir fotopsias, que son como destellos luminosos, y también miodesopsias. Em, y otra causa también es la oclusión de la arteria retiniana, que va a corresponder a una isquemia aguda. Y esta obstrucción vascular va a generar una pérdida visual súbita y también va a ser indolora. Eh, hay dos tipos de oclusión y es la oclusión de la arteria central de la retina, que es donde toda la retina va a dejar de recibir la sangre y por ende la pérdida visual va a ser casi total. Mientras que en la oclusión de una rama de la arteria retiniana, como solo es una parte, ¿sí? Entonces, pues es una parte que se queda sin flujo y pues la pérdida visual va a ser parcial. Ahora, en cuanto al nervio óptico, también pues hay dos etiologías que destacan mucho y es la neuropatía óptica isquémica asociada a arteritis de células gigantes, que es una vasculitis de grandes vasos y va a comprometer la irrigación del nervio óptico, generando así isquemia. La neuritis óptica va a corresponder al proceso inflamatorio y es un proceso inflamatorio desmielinizante que frecuentemente se asocia mucho con enfermedades como la esclerosis múltiple, edema y uveitis. Entonces, eh, el edema corneal agudo se va a producir por una disfunción del endotelio corneal. Esta alteración va a generar una acumulación de líquido en el estroma corneal, es decir, edema estromal, y lo que va a conllevar a una pérdida de la transparencia corneal y va a llevar al deterioro visual agudo. En la uveitis posterior o panuveitis tenemos que es la inflamación intraocular que lo que va a hacer es comprometer estructuras más profundas como lo es la retina o la coroides y pues va a afectar así la visión, la función visual. Aquí en este cuadro tenemos como más o menos un resumen de los hallazgos que podemos ver en una anamnesis del paciente con pérdida visual súbita y pues se ve como su posible etiología. Entonces, como que esta tabla es muy útil en la que nos podemos apoyar. Eh, listo, sí. Listo. Entonces, ya para la fisiopatología, este es uno de los algoritmos más prácticos para aplicar en el servicio de urgencias, ya que nos va a permitir evaluar la persistencia o la duración de la pérdida visual. Entonces, inicialmente vamos a determinar si es persistente o transitoria. La transitoria tiene una duración de menos de una hora, de menos de 24 horas. Aquí vamos a determinar si es unilateral o bilateral. Cuando hablamos de unilateral,
Se asocia principalmente a causas como la morosis fugaz, la isquemia transitoria de la retina, y la bilateral se asocia más frecuentemente a accidente isquémico transitorio, la migraña, el síncope, las convulsiones o la hipertensión endocraniana. En las persistentes vamos a evaluar si tiene cirugías recientes, si el cuadro se acompaña de dolor o si por el contrario no hay dolor. Si hay antecedentes de cirugía, se pueden sospechar causas como la endoftalmitis, la isquemia de la retina o la lesión del nervio óptico, como ya dijo María Paula. Si tiene dolor, determinamos si se irradia o no. Si es un dolor solo a nivel ocular, este se asocia principalmente a uveitis o endoftalmitis. Este cuadro clínico también lo vamos a ver más adelante con uno de mis compañeros. Y si el dolor se acompaña de cefalea o se puede asociar a migraña con aura, glaucoma de ángulo cerrado, hipertensión intracraniana, neuritis óptica o arteritis de células gigantes. Si el cuadro no se acompaña de dolor, vamos a mirar si hay vasculopatía con o sin síntomas sistémicos. Entonces, si hay síntomas sistémicos, como lo son el compromiso de otros pares craneanos o signos de focalización, se puede sospechar una ACV o una neoplasia. Y si solo encontramos signos y síntomas oftalmológicos, vamos a evaluar si el fondo de ojo es oscuro o pálido. En el fondo pálido es el hallazgo más frecuente, como ya dijeron, de la oclusión arterial de la retina, y el fondo de ojo oscuro se asocia más principalmente a hemorragias vítreas o oclusión de la vena de la retina. Y por último, otras causas que se pueden asociar también con pérdida de la visión súbita sin dolor pueden ser el uso de toxinas y el desprendimiento de la retina. En esta revisión específicamente, como se pueden dar cuenta, hay muchas causas de pérdida de la visión. Sin embargo, nos vamos a enfocar o se van a describir las patologías más comunes de alto riesgo, organizadas pues por su localización a lo largo de la vía óptica desde la parte anterior y a la posterior. Dale, listo. Entonces, para las patologías de origen mecánico y aumento de la presión intraocular. Dale. Entonces, tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, que es una interrupción mecánica súbita del flujo del humor acuoso que compromete la integridad del nervio óptico por un cierre angular donde pues, el ángulo es el punto anatómico formado entre el iris, la esclera y la córnea. Entonces, la causa principal suele ser la primaria por un bloqueo pupilar que impide que el humor acuoso pase de la cámara posterior a la anterior. Esta interrupción es súbita y eleva la presión intraocular hasta niveles de 60 milímetros de mercurio o incluso más. Y esta hipertensión mantenida puede desencadenar una neuropatía óptica isquémica progresiva, causando pues la destrucción de axones de las células ganglionares, que clínicamente se observa en el fondo de ojo como una excavación del nervio óptico y pues daño irreversible. El cuadro clínico del paciente nos va a determinar la urgencia del tratamiento, donde es necesario un tratamiento definitivo antes del compromiso pues, del nervio óptico, como ya lo mencioné. Dale. Para el desprendimiento de retina, esta es una separación física entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. Entonces, anatómica y metabólicamente, los fotorreceptores dependen totalmente del epitelio para el intercambio tanto de nutrientes como la eliminación de desechos. Entonces, si hay una separación, se genera muerte celular, daño de fotorreceptores y pues pérdida visual. Y pues es importante recalcar que no todos los desprendimientos ocurren por la misma razón y pues diferenciarlos nos va a determinar también el tratamiento que vamos a brindar. Dale. Entonces, para el reumatógeno, este es un desprendimiento secundario, pues es un desprendimiento traccional del vítreo posterior por una degeneración vítrea que genera desgarros o agujeros en la retina, permitiendo el paso y acumulación del líquido en el espacio subretiniano. Es más frecuente pues, en adultos mayores debido pues, a la degeneración vítrea. El traccional, que es una separación del epitelio por tracción de membranas proliferativas de tejido fibroso, se asocia principalmente a retinopatía diabética, que pues genera neovascularización. Y el exudativo, que es una acumulación de líquido seroso o hemorrágico, principalmente por dificultad de drenaje de líquido del vitrio o de la coroides o alteración de la permeabilidad vascular. Se asocia principalmente a hipertensión grave o inflamación como lo es la uveitis. Y la urgencia de este cuadro o la ventana terapéutica de este cuadro está determinada por el cuadro clínico pues, del paciente. Si el paciente escribe una cortina periférica con visión central 20/20, esto significa que la mácula todavía está pegada, es lo que describimos como mácula ON, y el objetivo es corregir el defecto antes de que se comprometa la fobia y pues empeore el pronóstico de la agudeza visual del paciente. Dale. Entonces, para las patologías de origen vascular,
Entonces tenemos la oclusión de la arteria retiniana, que es una obstrucción del flujo sanguíneo, que puede ser el resultado de un émbolo que tiene su origen principalmente de las arterias carotidias o el arco aórtico, pues que causa oclusión o formación de trombos, inflamación de la vasculatura, daño en la pared de los vasos y pues vasoespasmo. Todos estos factores van a disminuir el suministro de oxígeno a la retina durante el bloqueo, generando daño en los fotorreceptores y desencadenando una pérdida de visión en el área de retina isquémica. La severidad de la pérdida visual depende directamente, como ya lo dijo María Paula, de la localización anatómica del émbolo y de qué rama de la vasculatura va a estar obstruida. Entonces, inicialmente tenemos la oclusión de rama de arteria retiniana. Ocurre cuando la obstrucción se localiza en una de las ramificaciones distales de la arteria central de la retina, que se ramifica en ramas superiores, inferiores, temporales y nasales. Afecta frecuentemente las ramas temporales, en este caso la isquemia es sectorial o parcial, afectando solo el territorio específico que irriga la rama. Y pues esto permite que el 80% de los pacientes mantengan una agudeza visual 20-40. Sin embargo, la mayoría tiene efectos permanentes del campo visual, como lo son los escotomas, y pues esto también lo vamos a ver más adelante. Si quieres, dale un clic. Listo. Entonces ahí, como lo pueden ver, una división temporal superior, inferior, temporal, nasal. Y dale otro clic. Dale. No, atrás. Entonces, para la oclusión de la arteria oftálmica. Entonces, para la oclusión de la arteria oftálmica, esta arteria es la arteria madre de la retina, es la primera rama intracraniana de la carótida interna y su obstrucción es la más grave ya que genera una isquemia de la retina interna y externa, al interrumpir pues simultáneamente el flujo de la arteria central de la retina y de las arterias ciliares posteriores, encargadas principalmente de irrigar la coroides. Entonces esto resulta pues en una pérdida visual significativa y en este caso la irrigación de la fovea está comprometida, resultando pues en una palidez de polo posterior, como lo podemos ver en todas las oclusiones, y edema del disco óptico secundario a la inflamación de las fibras nerviosas por isquemia. Dale. Y por último tenemos la oclusión de la arteria central de la retina, que esta arteria es la encargada de irrigar la retina interna, la mácula y parte de la fovea. Un bloqueo a nivel de esta arteria genera una isquemia aguda de las capas internas, pero en este caso la retina externa está principalmente irrigada por circulación coroidea. Entonces, lo que pues explica la conservación de parte de la visión en algunos pacientes. Sin embargo, pues al igual que en otros tipos de obstrucción, vamos a identificar pues palidez en el fondo de ojo, pero un hallazgo distintivo que pues es la mancha rojo cereza, que es la que vamos a ver más adelante. Y es importante hablar de una variante que es la variante cilio-retiniana, que está presente en el 15-30% de los pacientes de la población y es básicamente una variante de una arteria en la que el 60% de esta población, esta arteria alcanza a irrigar parte de la fovea. Si esta arteria está presente e irriga la fovea, la agudeza visual central es de aproximadamente 20-40, dando también pues mejor pronóstico a largo plazo para el paciente. Sin embargo, pues el determinante pues más importante para pronóstico de la agudeza visual es el tiempo de oclusión. Entonces, se han identificado en múltiples estudios que un tiempo menor de 100 minutos no hay un daño irreversible, sin embargo, en un rango de tiempo de 100 a 240 minutos, este daño se vuelve irreversible. Y por esto las oclusiones son una de las causas de pérdida visual con ventana terapéutica más urgente, específicamente la oclusión de la arteria central de la retina, donde, dale un clic, donde además podemos ver que una oclusión completa de la arteria central de la retina por más de 12 a 15 minutos genera también una muerte irreversible de las células ganglionares retinianas. Dale. Entonces, para la arteritis de células gigantes, como ya lo dijo previamente mi compañera, la arteritis de células gigantes es una vasculitis sistémica de vasos de gran calibre, donde en la mayoría de los casos se produce por una neuropatía óptica isquémica secundaria a la oclusión de las arterias ciliares posteriores. Entonces, el proceso fisiopatológico inicia después de la activación de las células dendríticas en respuesta a un antígeno a nivel de la capa adventicia
del vaso. Estas células actúan como células presentadoras de antígeno ante los linfocitos T, generando un reclutamiento y activación de los CD4 que interactúan con el complejo mayor de histocompatibilidad para liberar citoquinas proinflamatorias. Entonces, los macrófagos son activados, infiltran la capa media del vaso, desencadenando una inflamación vascular mediante la liberación de metaloproteinasas y citoquinas que a su vez degradan los componentes estructurales del vaso y generan un engrosamiento de la capa interna y reducción de la obstrucción de la luz arterial. A grandes rasgos, es una interrupción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, secundaria pues a una oclusión de origen inflamatorio, resultando pues en una pérdida aguda de la visión por isquemia. Esta forma de pérdida visual se presenta de forma unilateral y la urgencia de la ventana terapéutica está determinada por el alto riesgo de compromiso al ojo contralateral si no se pues, controla a tiempo o no se maneja a tiempo la cascada inflamatoria de forma pues, oportuna en urgencias. Dale. Listo. Entonces, para las patologías de origen inflamatorio. Entonces, específicamente tenemos la neuritis óptica. Se han propuesto diferentes mecanismos fisiopatológicos para la neuritis. Sin embargo, la desmielinización, como ya lo dijo María Paula, mediada por el sistema autoinmune es la principal causa. Es a grandes rasgos una destrucción de mielina que genera una interrupción de los impulsos eléctricos del nervio óptico hacia el cerebro. La destrucción de la vaina de mielina pues desencadena una disminución de la agudeza visual y la desaturación del color, principalmente el color rojo, donde podemos hacer el test de RedCap Test, que es básicamente pedir al paciente pues que identifique el color donde va a haber una desaturación pues del rojo, lo va a ver como rosado o unos colores más bajos pues más bajos que el fuerte del rojo. Y dependiendo del grado de inflamación, esta puede generar destrucción progresiva de los axones de las células ganglionares de la retina, em, donde posteriormente los macrófagos se encargan de eliminar los restos de mielina que han sido degradados y ocurre una proliferación de astrocitos donde estaban los axones, generando pues múltiples zonas escleróticas. Es por esto que se asocia principalmente a la esclerosis múltiple. Entonces, la urgencia de la ventana terapéutica está determinada por la modulación de la inflamación. Como ya dije, a mayor grado de inflamación hay mayor daño y mayor riesgo de que el paciente desarrolle una esclerosis múltiple. Dale. Listo. Entonces, pasando ahora a la presentación clínica, hay que tener en cuenta que pues, los síntomas van a variar según la estructura afectada. Entonces, los podemos agrupar como en tres grandes categorías. La primera, que van a ser síntomas oculares, que puede ser ojo rojo, dolor, fotopsias, miodesopsias y secreción. Básicamente, cuando el paciente reporte como fotopsias y miodesopsias, que sean de aparición brusca y abundantes, podemos estar pensando en un desprendimiento de vitrio posterior y si presenta ojo rojo doloroso, por otra parte, nos va a orientar más como hacia un glaucoma agudo, una uveitis o una queratitis. En cuanto a síntomas neurológicos, puede haber cefalea, debilidad o parálisis. También tener en cuenta acá que una cefalea occipital de inicio súbito, acompañado de una pérdida visual bilateral, nos va a enfocar más que todo hacia un ACV y síntomas sistémicos como puede ser pérdida de peso, sudoración nocturna, rash, fiebre. En un paciente, por ejemplo, mayor de 50 años con una pérdida visual, nos puede hacer sospechar inmediatamente en una arteritis de células gigantes. Entonces, vamos a tener que el poder agrupar los síntomas en algún grupo en específico nos va a ayudar a orientar el diagnóstico para que sea lo más preciso posible. ¿Sigue? Siguiendo entonces con la presentación clínica, tenemos también que podemos dividirlo en si es doloroso o no es doloroso y también nos va a ayudar a enfocar al paciente. En cuanto a cuadros dolorosos, vamos a tener el glaucoma agudo de ángulo cerrado, que aparte del dolor nos va a producir ojo rojo intenso, midriasis media fija, córnea opaca y pues el dolor que puede ser tan intenso que el paciente se va a urgencias por una cefalea intensa. Se le olvida mencionar el ojo y es un error que nos puede
desenfocar el diagnóstico de lo que en realidad es. Eh, Tenemos también la neuritis óptica, que produce un dolor retroorbitario característico que se exacerba específicamente con los movimientos oculares. Entonces, tener en cuenta esta parte, que va a ser como la diferencia que nos va a pues, diferenciar, valga la redundancia, de cualquier otra causa. La úlcera corneal y la queratitis, especialmente en usuarios de lentes de contacto, van a causar con fotofobia intensa, epífora y ojo rojo con inyección ciliar. La uveitis anterior aguda, que agrega células en la cama posterior, visibles en la lámpara de hendidura. La endoftalmitis, ya sea posquirúrgica o endógena, que va a ser una emergencia infecciosa con hipopión y deterioro visual catastrófico. En cuanto a cuadros indoloros, vamos a ver la oclusión de arteria central de retina, que es indolora por excelencia prácticamente, y en esta el ojo va a lucir normal externamente, mientras que la retina se infarta por dentro y pues se va a expresar con una pérdida brusca completa y la mancha rojo cereza en el fondo de ojo característica de esta. Otros cuadros indoloros pueden ser la oclusión de vena central de retina, el desprendimiento de retina, la hemorragia vítrea y la neuropatía óptica isquémica anterior. Y pues tener en cuenta que la ausencia de signos externos puede llevar a subestimar la gravedad y pues ahí está el peligro porque un ojo indoloro no significa que sea un ojo sano. Sigue, por favor. Entonces, en cuanto a hallazgos básicos, eh, al examen vamos a ver esos hallazgos semiológicos que podemos encontrar al examinar al paciente. Entonces, el primero, defecto pupilar aferente relativo positivo, que va a ser el signo más valioso que se puede obtener sin necesidad de un equipo especializado. Se va a detectar con el test de la linterna oscilante. Al alternar la luz entre los dos ojos, el ojo afectado se va a dilatar en lugar de contraer y su presencia localiza la lesión antes del quiasma en el nervio óptico o en la retina extensa. Un ojo rojo con córnea opaca va a ser una combinación altamente sugestiva de un glaucoma agudo de ángulo cerrado o de una queratitis grave, y la indicación es medir la presión intraocular de inmediato. Una mancha rojo cereza en fobia, como ya les había contado, también se va a poder ver en el fondo de ojo y es patognomónica de una oclusión de arteria central de retina. Un disco pálido o edematoso nos va a orientar más a una neuropatía óptica isquémica anterior o a una neuritis óptica. Tener en cuenta que en la neuropatía óptica isquémica el edema va a ser más pálido, mientras que en la neuritis puede haber una papila normal si es retrovulvar. eh, las hemorragias en llamas, que es un patrón de ingurgitación venosa difusa distribuido en en los cuatro cuadrantes, que va a ser clásico de la oclusión de vena central de retina, y la pérdida del reflejo rojo, que cuando no obtenemos reflejo rojo al fondo de ojo, eh, el medio óptico está opacificado, y esto puede indicarnos una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina total. Y la indicación en esta es una ecografía ocular modo B urgente. Listo. En cuanto al diagnóstico, pues como siempre el punto de partida va a ser la historia clínica, entonces importante la anamnesis, preguntar sobre todo el tiempo de evolución exacto, si es de uno o los dos ojos, como ya habíamos discutido antes, la calidad del déficit, si este es total, parcial, si es central o periférico, si eh, la forma como tal del déficit, si tiene algún fenómeno asociado, como puede ser fotopsias y miodesopsias súbitas, discromatopsia, diplopía y el dolor, como también ya habíamos discutido, y si tiene síntomas neurológicos que pues nos puede llevar a pensar en un ACV. En cuanto a los antecedentes, hay que buscar sobre todo factores de riesgo vascular que eleven la probabilidad de alguna oclusión de vena o arteria central de retina, o amaurosis fugaz, como pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia o la fibrilación auricular.
También preguntar por enfermedades autoinmunes, si tiene miopía alta, porque pues nos va a dar un mayor riesgo de desprendimiento de retina, si ha tenido un trauma reciente, si ha tenido cirugía ocular previa y si actualmente está usando anticoagulantes. Y en cuanto al examen ocular básico en urgencias, esto es lo que se puede realizar en cualquier urgencia con o sin equipo especializado. Lo primero es la agudeza visual con corrección, que es el primer paso obligatorio en cada ojo por separado. Se usa la cartilla de Snellen o una cartilla de bolsillo. Y si hay dudas sobre componente refractivo, se usa el agujero estenopeico que pues si mejora con el agujero, estamos hablando de un componente refractivo y si no mejora, pues de una patología orgánica. Eh, Como tal, este valor debe quedar documentado porque pues es el parámetro con el que vamos a estar midiendo la evolución del paciente. Evaluar también pupilas y el defecto aferente relativo, evaluar el reflejo fotomotor directo y consensual, seguidos del test de la linterna oscilante. Evaluar también el segmento anterior con inspección con luz directa o interna, o linterna, perdón, buscando inyección ciliar o conjuntival, turbidez corneal, estimación visual de la profundidad de la cámara anterior, hipopión o hipema. Eh, Evaluar tonometría, la presión intraocular, pues de ser posible. Recordar que el valor normal de la presión va a estar de 10 a 21 y que una PIO mayor de 40 en un ojo rojo doloroso, por ejemplo, nos va a hacer pensar en un glaucoma agudo, mientras que una PIO muy baja nos puede indicar una hipotensión ocular por un desgarro escleral o una herida penetrante que no nos han avisado. Y evaluar también fondo de ojo, idealmente con miridasis farmacológica para poder ver la periferia. Y en este evaluar sistemáticamente la pápila, mácula, vasos y periferia retiniana. Y si no hay reflejo rojo, la siguiente maniobra es ecografía ocular modo B urgente, como les había comentado, para descartar un desprendimiento de retina o una hemorragia vítrea. Bueno, en cuanto al abordaje inicial que debemos tener, pues principalmente, inicialmente lo que debemos hacer es estabilizar nuestro paciente y como le mencionó pues Juan Diego al principio, en un paciente con una urgencia oftalmológica o pues que presente estos síntomas, lo primero que vamos a identificar es la lateralidad. Entonces, esto es importante diferenciarlo si es de un solo ojo, de ambos ojos, si es monocular o binocular, porque pues nos va a distinguir si estamos hablando de una patología propia del quiasmo óptico, pues de oftalmología, o retroquiasmeal, que habla más de alteraciones neurológicas. También es importante durante el examen, pues sí, durante la historia clínica, la evaluación del dolor, pues procesos dolorosos pues nos van a indicar posiblemente aumento de la presión intraocular, infecciones, procesos inflamatorios y si estamos hablando pues de que el paciente no manifiesta dolor, principalmente causas vasculares o retinianas. Es importante hacer muy bien una historia clínica, una buena anamnesis y un buen examen físico. Esto pues teniendo en cuenta pues las alicias, entonces cuando empezaron los síntomas, es pues que el paciente nos indique si fue de inicio súbito o que ya lleva un tiempo pues con estos síntomas. Entonces, por ejemplo, pues si estamos hablando de causas pues de un inicio agudo, principalmente causas vasculares o traumatismos, y pues si el paciente nos manifiesta que ya lleva pues varias horas, pues principalmente procesos inflamatorios. También muy importante, pues todos los síntomas que nos manifiesta el paciente y tener en cuenta, pues, antecedentes, principalmente cirugías oculares que haya tenido reciente y pues también antecedentes oftalmológicos propios del paciente o familiares. Durante el examen físico, pues, ya lo explicó muy bien Juan Diego, entonces evaluar, pues, el tema de la agudeza visual, pues, si utilizamos un agujero estenopeico y la visión mejora, pues estamos hablando de una alteración en la refracción, identificar pues reflejo pupilar aferente, eh, campos visuales y las red flags que ya más adelante las vamos a ver. En general, el abordaje
deberíamos enfocarlo en remitir al paciente. Vamos a ver que más adelante hay un abordaje inicial, pero hay un abordaje más específico que ya pues lo realiza oftalmología. Bueno, pues ya vimos algunas patologías. Aquí pues les vamos a explicar qué deberíamos hacer como médicos generales para posteriormente remitirlo a un oftalmólogo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la arteritis de células gigantes, lo que nos indica la guía es, pues las guías son el uso de corticoides, de esteroides empíricos. Principalmente podemos utilizar metilprednisolona intravenosa 15 miligramos kilogramo día durante 3 días y se podría cambiar después a un tratamiento vía oral, principalmente prednisona 1 miligramo kilogramo día. En estos casos, por ejemplo, en el caso de la arteritis de células gigantes, se puede solicitar biopsia o estudios de laboratorio, pero pues tenemos un problema, es que las biopsias se pueden demorar de 10 15 días, pues dependiendo del hospital, pero usualmente pues es ese rango. Y eso nos va a complicar el diagnóstico. Entonces, pues se recomienda el inicio empírico de corticoides, pues para evitar complicaciones como disección aórtica o ictus. En el caso, por ejemplo, del glaucoma de ángulo cerrado, lo principal es reducir la presión intraocular, como ya lo explicó, pues ya lo vimos en la fisiopatología, hay un aumento de la presión intraocular y eso pues tiene diversas complicaciones irreversibles. Entonces, aquí podemos utilizar diferentes agentes como agonistas colinérgicos, en este caso, por ejemplo, la pilocarpina, que nos va a ayudar a reducir la presión intraocular. También otros como los bloqueadores beta o inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, que es muy importante porque esta también nos va a ayudar a reducir la producción de humor acuoso, que pues en la fisiopatología es lo que desencadena esta condición. Mm, Importante pues también tenerlo en cuenta en glaucoma de ángulo cerrado, no dilatar la pupila porque eso empeora mucho pues el diagnóstico futuro y puede provocar pues una pérdida irreversible de la visión. También tenemos otras condiciones como la oclusión de la arteria central de la retina. Esta tiene un manejo un poco diferente porque no solo va a ser por oftalmología, o sea, finalmente, sino también vamos a tener un seguimiento por neurología. En este caso, pues porque en esta condición, pues se debe manejar como si estuviéramos hablando de un evento cerebrovascular y pues debemos regirnos a el código de cada hospital. En este caso, pues lo que usualmente pues, se realiza en estos casos, pues es la terapia trombolítica y es muy importante tener en cuenta pues eh, todas las condiciones requeridas para poder realizar esta terapia. Entonces, monitorizar al paciente antes, signos vitales, realizar una glucometría, muy importante pues controlar la tensión para poder pues, realizar estas terapias. También tenemos otro, por ejemplo, el caso de globo ocular rojo, entonces traumatismos oculares. En este caso no se realiza tanto manejo farmacológico o manejo en sí. Lo que se busca es estabilizar el ojo. Lo que podemos utilizar es colocar pues un protector rígido, evitando colocar parches por el riesgo de extrusión ocular, pues que se salga el ojo de la cavidad orbitaria. Entonces, pues es muy importante esto. En estos pacientes, justamente por ese mecanismo, hay que evitar las maniobras de Valsalva. Entonces, si el paciente refiere episodios eméticos o náuseas, sería conveniente utilizar antieméticos pues, para evitar posibles complicaciones. Y en estos pacientes también muy importantes, como estamos hablando de un traumatismo, es muy importante que pues, actualizar el estado de la vacunación de tétano para prevenir posibles infecciones por Clostridium tetani. Bueno, ahora con las banderas rojas tenemos los síntomas de alarma y tenemos, como ya lo han mencionado, la pérdida visual súbita, profunda e indolora, que como ya nos dijo Juan Diego, normalmente es como de etiología isquémica aguda, como ya lo vimos, de oclusión de la arteria central, sea central, o la neuropatía óptica isquémica.
También tenemos el dolor ocular intenso, que se va a orientar más a un compromiso del segmento anterior, como lo es el glaucoma agudo de ángulo cerrado. En la presencia de cefalea, claudicación mandibular o sensibilidad del cuero cabelludo, se debe hacer sospecha de arteritis de células gigantes. Em, Otros de las banderas rojas en signos oftalmológicos claves es el defecto pupilar aferente relativo, que como ya lo vimos, este es un hallazgo clave que nos va a indicar que hay compromiso en el nervio óptico y pues en la retina extensa, como luego puede ser en una neuritis óptica u oclusiones vasculares. Una pupila fija o midriática puede sugerir que hay un aumento importante en la presión intraocular como o compromiso neurológico. En la disminución visual que no mejora con el agujero estenopeico, que pues está como lo vemos ahí en el muñequito, es un, es un pequeño orificio que pues va a limitar la entrada de la luz y ayuda a mejorar como la nitidez en defectos refractivos. Orienta hacia una causa orgánica, descartando pues errores refractivos simples. Y por último tenemos los defectos altitudinales que sugieren neuropatía óptica isquémica, mientras que los defectos homónimos van a indicar lesiones retroquiasmáticas que son generalmente de origen neurológico. En los hallazgos de examen ocular vemos la úlcera corneal que nos va a indicar una infección con un riesgo muy alto de perforación. El hipopión, la cual es una acumulación es un absceso en la cámara anterior y pues esto nos va a sugerir una infección intraocular severa como lo es la endoftalmitis. La proptosis asociada a signos sistémicos va a orientar hacia una celulitis orbitaria, una infección profunda que va a tener un riesgo en riesgo de complicaciones intracraneales. Y en el signo SDL positivo, esto nos va a indicar que hay una perforación ocular eh, y pues tiene una fuga de humor acuoso. Ya en los hallazgos sistémicos y neurológicos, vemos que hay un déficit neurológico focal, puede haber un déficit que va a sugerir compromiso de la vía visual central, ¿sí? Entonces esto va a ser por causas como una ACV, tumores o enfermedades desmielinizantes. Y en los signos sistémicos de infección pueden indicar que hay un compromiso ocular secundario a una infección retiniana o inflamación intraocular. Listo. Entonces, para los estudios oftalmológicos complementarios, pasa. Tenemos inicialmente la realización de la campimetría por confrontación. Esta es una herramienta diagnóstica que nos permite determinar la localización de la lesión, las banderas rojas, el pronóstico, como ya lo dijeron mis compañeros, y descartar patologías neurológicas. Entonces, las lesiones prequiasmáticas que comprometen principalmente el nervio óptico, la retina, generalmente causan defectos unilaterales, como lo son la neuritis óptica, la neuropatía isquémica anterior, la oclusión vascular, el desprendimiento de retina. Las lesiones quiasmáticas que se producen por una compresión en el quiasma, principalmente pues o como un adenoma hipofisiario y pues producen hemianopsia bitemporal. Y las lesiones retroquiasmáticas que son bilaterales respetando pues la línea vertical. Dale. También tenemos la biomicroscopía con lámpara de hendidura, que es una herramienta indispensable pues, para evaluar de forma directa el segmento anterior, identificando signos que nos hablen de urgencias oftalmológicas. En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, podemos identificar un edema corneal secundario al aumento de la presión, que se puede identificar como pérdida de transparencia de los medios o aspecto empañado. La pupila midriática fija, que indica isquemia del esfínter pupilar e inyección conjuntival asociada.
También podemos evaluar la dimensión de la cámara anterior mediante el método de Van Henrik, donde se ilumina con un haz de luz el exterior del ojo, proyectando la luz hacia la región nasal del globo ocular. Entonces, como podemos ver en la imagen superior, el grosor de la córnea está determinado por el paso del haz de luz entre la flecha blanca y el azul. Y la profundidad de la cámara anterior está determinada por la flecha azul, que es básicamente el borde corneal posterior, y la flecha roja, donde podemos ver el borde externo del haz de luz reflejado pues en el iris. La profundidad debe tener el mismo ancho del espesor de la córnea. Si este ancho es menor, pues hablamos de una cámara estrecha. Y en los casos de uveitis o endoftalmitis posquirúrgica se pueden identificar depósitos inflamatorios o hipopión, como ya lo dijeron. Dale. Entonces, en la tomografía de coherencia óptica es una técnica que nos va a permitir proporcionar pues, una vista tridimensional de la retina en segundos, de la región posterior, una visualización de las capas de la retina y de la cabeza del nervio óptico. Específicamente en el desprendimiento de retina, es útil para establecer el grado de compromiso de la mácula. También permite confirmar la presencia de un agujero macular, la presencia de la membrana epirretiniana y un edema macular asociado. En la imagen de la izquierda, en la imagen superior izquierda, podemos ver un desprendimiento con región foveal adherida, que es lo que les decía de mácula on, y en la imagen derecha podemos ver un desprendimiento con región comprometida, mácula off. En la oclusión de la arteria central, en la cual podemos ver también hiperreflectividad y engrosamiento de las capas internas de la retina, que pues nos habla de la severidad del edema. En la imagen vemos la OCT de una oclusión moderada en etapa aguda. Entonces la flecha blanca muestra la opacificación y el engrosamiento de las capas. La flecha naranja, pues como podemos ver, nos puede mostrar la presencia de cavidades hiporreflectivas llenas de líquido en la retina interna. La flecha roja que muestra pues desprendimiento neurosensorial, que muchas veces se asocia a neovascularización e hiperreflectividad en la fobia, lo que nos habla de un proceso inflamatorio activo. Y la flecha amarilla, que muestra un disco óptico de aspecto normal y se puede asociar a la presencia o a esta variante de la que les mencionaba, que es la arteria ciliorretiniana presente y permeable, permitiendo pues conservar parte de la integridad papilomacular. En etapas más tardías o pues progresivas de la pérdida visual, podemos ver también que el edema progresa a una atrofia en un mes aproximadamente, y dependiendo del tipo pues, de la cantidad de atrofia que puede generar, pues también depende el pronóstico de la agudeza visual del paciente. Dale. Entonces, para la angiografía con fluoresceína, este es el gold estándar para determinar el flujo sanguíneo retinal y coroideo. Entonces, esta imagen inicial es como se debería ver una angiografía normal. En las oclusiones nos permite medir específicamente el tiempo de perfusión brazo-retina, que es el tiempo que tarda el contraste en llegar del brazo a la retina. Dale un clic. Em, Normalmente este tiempo es de 10 a 15 segundos. En una oclusión este tiempo se prolonga. Entonces, en esta imagen pues se muestra una obstrucción de la arteria central con presencia de arteria ciliorretiniana permeable, donde la fluoresceína, pues como ya les decía, la arteria ciliorretiniana puede irrigar parte de la mácula y la fobia. Entonces, vemos que donde la fluoresceína es mínima después de 21 segundos de administrado el contraste, y fuera del área papilomacular, pues se señala que es el área señalada con flechas amarillas. Y un minuto después vemos segmentos vasculares sin fluoresceína, que son esos vasos retinianos que se ven como negros, y poca perfusión fuera del área papilomacular. Entonces nos habla también de la permeabilidad de la arteria ciliorretiniana y pues la presencia de la misma. Dale. Entonces ya para los estudios complementarios dirigidos. Específicamente para la patología de origen vascular, en la literatura la oclusión es el equivalente a una ACV, como ya mencionaron mis compañeros. La resonancia magnética cerebral con difusión es importante pues
ya que en el 15 al 25% de estos pacientes pues presentan infartos cerebrales silentes que solo se pueden ver en la resonancia magnética, incluso en ausencia total de signos de focalización u otros síntomas neurológicos. Adicionalmente, se toman otras imágenes vasculares, como lo es el angioTAC, la angioresonancia de cabeza y cuello para evaluar la presencia de estenosis carotidia o disección. Este esquema de imágenes se tiene que tomar dentro de las primeras 24 horas posterior al evento o después posterior al cuadro clínico, ya que en la primera semana estos pacientes tienen la mayor probabilidad de presentar una ACV. Además de las imágenes, los laboratorios buscan como causas como la fibrilación auricular, que se encuentran en el 40% de los pacientes, y pues otros factores de riesgo cardiovascular. Dale. En la arteritis de células gigantes, la biopsia es el gold estándar para determinar el mantenimiento del tratamiento instaurado. Em, Como ya lo dijeron, no el inicio del mismo, sino el mantenimiento del tratamiento. Sin embargo, pues esto, como ya lo dijeron, es un examen que se demora. Entonces, mientras espera la biopsia, el ecodoppler de la arteria temporal es el estudio más rápido. El signo de halo, que es el que podemos ver en la imagen, tiene una alta especificidad que nos habla del edema inflamatorio de la pared del vaso, específica pues en esta patología inflamatoria. Y teniendo en cuenta que es un proceso isquémico de origen inflamatorio, es importante pedir marcadores que no en todos los casos están aumentados, sin embargo, también pues los pedimos para respaldar la sospecha diagnóstica del paciente. Dale. Para las patologías de origen inflamatorio, vamos a pedir específicamente para la neuritis óptica la resonancia magnética que tiene un valor diagnóstico y pronóstico. Entonces, donde vamos a ver que la presencia de dos o más lesiones de desmielinización aumenta el riesgo de evolución de esclerosis múltiple de estos pacientes en los próximos 10 años y los potenciales evocados que pueden mostrar los retrasos de la conducción nerviosa. Vale. El tratamiento dirigido. Entonces, para el tratamiento dirigido, como ya lo mencionaron previamente, para el glaucoma agudo de ángulo cerrado, el objetivo principal es disminución de la presión intraocular de forma rápida para evitar el deterioro visual grave e irreversible. Se administran medicamentos vía sistémica, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como ya los mencionaron, la acetazolamida y el manitol, la administración vía colirio, vía tópica, como los betabloqueantes, los mióticos o los corticoides, para disminuir la inflamación intraocular que puede pues, acompañar este proceso. Dale. El tratamiento definitivo, el objetivo principal es evitar la recurrencia, prevenir aparición del cuadro en el ojo contralateral y tratar complicaciones de esta patología. Entonces, la iridectomía periférica es el tratamiento específico para este tipo de patología y consiste en generar un orificio que se realiza con láser o cirugía en el iris periférico y esto genera básicamente una comunicación entre la cámara anterior y posterior pues para el paso del humor acuoso y pues la disminución de la presión intraocular. Dale. Para el desprendimiento de retina, este es una remisión inmediata a oftalmología porque pues en la mayoría de los casos requiere la intervención quirúrgica. Como ya les dije, tienen tiempo de ventana terapéutica muy sensible, ya que si la mácula está pegada, pues es importante operar inmediatamente, pues para no causar pérdida visual permanente. Tenemos diferentes tipos de intervenciones, como es la fotocoagulación láser, que es básicamente el cierre de los desgarros o los agujeros retinianos, la retinopexia neumática, que es la inyección de una burbuja de gas intraocular para posicionar la retina donde estaba, la vitrectomía, que es la eliminación del gel vitrio para aliviar la tracción que se genera sobre la retina y que genera el desprendimiento, y el scleral buckling, que es básicamente la colocación de una banda alrededor del ojo para contrarrestar las fuerzas que tiran de la retina hacia afuera y que pues que pueden generar este desprendimiento de retina. Dale.
Para la oclusión de la arteria retiniana, el objetivo principal es la restauración del flujo en ventana terapéutica menor a 240 minutos, 4 horas aproximadamente del inicio de los síntomas. La remisión inmediata, neurología y cardiovascular inmediata, pues porque estamos sospechando tanto patologías neurológicas como cardiovasculares que pueden estar asociadas a este tipo de cuadro. La trombólisis que se maneja en un tiempo de ventana, como ya les dije, intravenosa en las primeras 4 horas y medidas de disminución de la presión que pueden ser el masaje ocular. Este está controvertido en la literatura porque puede generar complicaciones adicionales. Sin embargo, es básicamente la compresión del globo ocular para desalojar mecánicamente el émbolo con la presión de la palma en el globo ocular y pues permite esto el paso a través de la circulación retiniana. La paracentesis, que es la punción de la cámara anterior, y la acetosalamida para disminuir también la presión. Dale. Para la arteritis de células gigantes, la intervención busca ser rápida para prevenir la pérdida de visión contralateral del ojo inicialmente afectado. Se inician esteroides empíricos en urgencias, como ya lo dijeron, y una fase de mantenimiento con prednisolona vía oral, 1 mg/kg día o 60 miligramos día. Si los resultados de la biopsia de la arteria temporal que se realizan posteriores a una semana del inicio del tratamiento salen positivos, se continúa la fase de mantenimiento hasta la normalización de los marcadores inflamatorios. Esta disminución es lenta, por lo cual los tratamientos con corticosteroides se pueden extender hasta por 3 a 6 meses. Y si la biopsia sale negativa en una sección de 2 centímetros, hay pocas posibilidades de una arteritis de células gigantes, por lo que se suspende el tratamiento. Sin embargo, se puede repetir la biopsia si todavía pues está esa sospecha diagnóstica. Dale. Para la neuritis óptica, el objetivo es acelerar el tiempo de recuperación de la visión, pero esto no cambia el pronóstico a largo plazo de la capacidad visual del paciente. La fase inicial se inician 3 días metilprednisolona o dosis bioequivalente de prednisolona. Se inicia una fase de mantenimiento con prednisolona vía oral, 1 mg/kg día por 11 días, y después se genera una reducción gradual por 3 días adicionales. Entonces, el primer día se administran 20 miligramos, después 15 miligramos por 2 días. Y remisión a especialista, neurología, oftalmología en presencia de banderas rojas, como ya lo dijeron, ausencia del dolor, pérdida visual bilateral, ausencia de mejoría de los síntomas, pues por más de superior a las primeras semanas del inicio de los síntomas. Dale. Y ya para las complicaciones, pues esto es algo que ya vengo mencionando previamente en la charla, pero pues para que recordemos, en la oclusión arterial retiniana aún hay un aumento del riesgo de ACV o infarto agudo de miocardio. Como ya les dije, hay una incidencia máxima en la primera semana y el primer mes posterior al cuadro. Los infartos cerebrales silentes, que que están presentes en el 15 al 25% de los casos en la resonancia magnética con difusión. La neovascularización, que se puede presentar 2 semanas posteriores a la oclusión, puede presentar glaucoma neovascular, hemorragia vítrea o desprendimiento de retina traccional. En la arteritis de células gigantes, la ceguera bilateral, el compromiso contralateral del ojo si no se controla a tiempo, esta cadena proinflamatoria, la disección aórtica y el ACV, pues que también son otras complicaciones. Tal. Para el glaucoma de ángulo cerrado, una de las complicaciones más frecuentes es el daño irreversible del nervio óptico por el aumento de la presión intraocular, que pues genera deterioro de la visión en cuestión de horas, la neuropatía óptica progresiva, que genera destrucción de visión central y periférica. En el desprendimiento de retina vamos a ver pérdida de fotorreceptores y pérdida visual permanente, dependiendo, como ya les dije, del estadio en el que esté o si hay una mácula o no, pues adherida. Y en neuritis óptica, la esclerosis múltiple y los defectos visuales residuales. Recordemos que en el 50% de los pacientes con lesiones en resonancia magnética cerebral pueden tener mayor riesgo de esclerosis múltiple en los próximos 10 años. Y ya.
Bueno, y para las conclusiones, pues es muy importante realizar una buena anamnesis, una buena historia clínica, un buen examen oftalmológico, porque pues esto de cierta forma pues va a ser muy importante para el diagnóstico. Tener en cuenta pues las condiciones que pues son, tener en cuenta pues el tiempo, que son tiempo dependientes, las red flags y pues tener las reglas de oro que son muy importantes, entonces no parchar ojos rojos dolorosos o con trauma, no dilatar pupila pues en sospecha de glaucoma de ángulo cerrado y en el caso de arteritis de células gigantes pues no retrasar el uso de esteroides. Y ya para terminar, pues en el caso clínico que mostramos al principio, entonces teníamos una paciente femenina de 68 años con pérdida de visión súbita de 2 horas de evolución, compromiso monocular, es indolora, con uritis óptica, pues se descartan uritis óptica y glaucoma, con un defecto pupilar aferente positivo, fondo de ojo con retina pálida y mancha rojo cereza. Dale, siguiente. Entonces, pues estas manifestaciones nos dan pues la sospecha de una posible oclusión de la arteria central de la retina. Pues hay unos red flags que deberíamos descartar que son pues principales en esta condición, como la cefalea, pues los síntomas sistémicos y la claudicación mandibular. Y pues en este caso el manejo sería masaje ocular y el control de la presión intraocular. Y eso sería todo. Bueno, muy bien. Los felicito porque sé que la mayoría de ustedes no han tenido gran exposición a oftalmología y creo que hicieron una presentación bastante completa. Em, yo no tengo muchas más cosas que agregar. Quisiera recalcar que muchas de las cosas que están presentando, lamentablemente, las vemos en estadios más avanzados y asociados a complicaciones, en parte por eh, no disponibilidad de oftalmología en varios servicios de urgencias em, y la poca oportunidad de citas de oftalmología para muchos de estos pacientes. En mi experiencia, pues, más que todo hacemos consulta externa y muy rara vez vemos urgencias. Entonces, muchas de las cosas que están presentando, pues claro, vemos desprendimientos de retina, cierres angulares agudos, claro que sí, em, pero quisiera que enfocaran un poco más la parte de la anamnesis. Creo que como médicos generales es la herramienta más útil que van a tener. En la mayoría de consultorios no van a tener la forma de tomar ni siquiera la visión, tomar una presión intraocular. Entonces creo que la anamnesis va a ser muy importante como herramienta para abordar adecuadamente un paciente hacia una remisión temprana. Em, Me gustó mucho cómo lo abordaron. Creo que es importante la parte de la clasificación, tanto anatómica que hicieron, y así como etiológica, vasculares, infecciosos, inflamatorios, neuropáticos y retinianos. Em, no quisiera que de pronto se les quede que todas las pérdidas visuales súbitas bilaterales son de origen neuropático. Hay muchas otras causas que pueden generar pérdidas visuales bilaterales de origen que no sea retroquiasmático. Entonces, por ejemplo, las inflamaciones intraoculares, uveitis, entonces, especialmente cuando son de origen autoinmune, pueden ser bilaterales. Cuando empezamos a pensar en infecciones, vamos a pensar que normalmente son unilaterales. Las causas vasculares también, cuando son oclusivas, tienden a ser unilaterales. Em, y entiendo que por la bibliografía consultada se da a entender como la prioridad que hay en las oclusiones de arteria central de la retina. Lastimosamente el manejo no está, pues es bastante controversial. Muchas veces cuando llegan a consulta pues ya ha pasado mucho tiempo y no podemos hacer nada al respecto. Pero es muy importante que lo que más frecuentemente vemos son oclusiones venosas, así de rama y de vena central de la retina. Em, ¿Qué más les iba a decir? Em, bueno, no, en general bastante completo y nuevamente los quiero felicitar por ese interés que están teniendo, inclusive desde tan tempranos semestres. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quede claro.
Doctor, yo tengo una pregunta, solo que me surgió como curiosidad. Justo ahorita en la segunda temporada de PIT abordaron un caso de oclusión de vena central de retina y no me acuerdo qué tipo de anticoagulante utilizaron ellos, viendo un poco también como la experiencia que pues tienes tú y lo debatido que puede llegar a Oclusión, estar oclusión de vena central oclusión de de retina. vena o oclusión de arteria. Creo que era Porque entonces vena, si no estoy debe mal. ser una oclusión arterial, entonces el manejo de la oclusión venosa normalmente termina siendo de la complicación, entonces esto generalmente va a causar edema macular y va a causar posiblemente neovascularización dependiendo de la extensión del compromiso retiniano. Entonces, dependiendo de eso, se podría hacer fotocoagulación láser para evitar un estímulo antiogénico, un estímulo angiogénico de la retina y disminuir las complicaciones proliferativas de esto. Em, Nosotros realmente nunca manejamos casos agudos de oclusiones arteriales y ya entra en un territorio gris de quién lo maneja. Entonces, esto algunos hospitales lo consideran, digamos, una extensión del sistema nervioso central y se debe manejar como una ACV. Entonces, hay manejos trombolíticos dirigidos eh, a través de cirugía, de radiología intervencionista también se podrían hacer algunos manejos y hay algunos casos publicados de manejos intraoculares de canular la arteria central de la retina para tratar de, de liberar pues, el coágulo del trombo. Como digo nuevamente, normal, no lo vemos en los estados agudos con frecuencia, entonces pues describen la disminución de la presión intraocular, el masaje, cámaras hiperbáricas y muchas otras que realmente no tienen una gran evidencia detrás. Em, Creo que también hicieron un gran énfasis en la arteritis de células gigantes. Esto es una patología extremadamente infrecuente. Entonces, cuando vemos neuropatía óptica isquémica, puede ser arterítica asociada a arteritis o no arterítica, típicamente no va a ser arterítica. Y entonces, como dijeron al principio, muchas de las veces que estamos viendo a estos pacientes vamos a tener que tener muy en cuenta cuáles son los antecedentes sistémicos que tienen. Entonces, hipertensión y dislipidemia evidentemente van a ser antecedentes que pueden sugerir un evento oclusivo. Em, digamos, fibrilación auricular también puede sugerir algún evento embolizante y no descartar, por ejemplo, en pacientes más jóvenes que tengan oclusiones venosas en ausencia de hipertensión o glaucoma, por ejemplo, que es un factor de riesgo para esto, también discrasias sanguíneas. Entonces, estos pacientes toca evaluarlos multidisciplinariamente con hematología, etcétera. Em, ¿Qué más? No sé qué más preguntas tienen. Yo creo que de momento ninguna otra, por el chat no me hicieron llegar ninguna otra, pero pues Ah, nada. bueno, me faltaba una cosa. Creo que eh, ahondar muy bien en lo que son banderas rojas de cuando se acompañan de disminución súbita de la visión. Entonces, digamos, dijeron muchas. Quisiera como disminuirlas a realmente lo más esencial para remisión inmediata oftalmología. Entonces, una disminución súbita de la visión que se acompañe de dolor ocular es algo que toca remitir. Em, por ejemplo, si tiene inyección ciliar, entonces la inyección ciliar sugiere que hay inflamación intraocular, que la presión está alta o que puede haber alguna alteración en la córnea, tipo queratitis o inclusive un cuerpo extraño. Entonces, esto también es de remisión importante. Y creo que es importante que si alguno de ustedes podría explicar mejor cómo funciona o cómo se evalúa el defecto pupilar aferente relativo, porque nos habla muy bien de que puede haber un daño extenso en la retina o en el nervio óptico y puede sugerir algunas de o digamos, en caso de encontrarlo, una remisión temprana a oftalmología. Si alguno de los que expusieron pudiera decirme
cómo se hace el test. Em, pues, o sea, básicamente se comienza iluminando un ojo y luego el otro inmediatamente para observar el reflejo fotomotor. Entonces, pues Ujú. en condiciones normales, ambas pupilas deben contraerse de forma bilateral y simétrica. Entonces, mostrando como la respuesta a la luz y una respuesta consensual. Entonces, cuando hay un defecto pupilar aferente, em, se identifica porque al paso de luz de un ojo al otro, la pupila pues, del ojo afectado se dilata en lugar de contraerse. ¿Ok? Entonces, me- digamos, sí, pero quiero que lo entiendan un poco más de forma más lógica. Entonces, ¿cuál es la aferencia o sea, son dos reflejos, ¿cierto? El fotomotor directo y el consensual. Entonces, ¿cuál es la aferencia o por dónde va la aferencia? Por el fotomotor. O sea, por el nervio óptico. ¿Y la eferencia? Por... mm, no, no sé. Por el tercer par, ¿sí? Entonces, Ujú. cuando tú haces un reflejo fotomotor directo, entonces em, hay un estímulo del nervio óptico, va al tálamo y después vuelve a través del tercer par y hace constricción de la pupila, ¿sí? Y inmediatamente va a haber un reflejo consensual en el otro ojo que va a hacer que haya constricción de la pupila. Entonces, lo que está dañado es la aferencia, por eso se llama defecto pupilar aferente relativo. Entonces, cuando, o sea, sí funciona la eferencia, por eso se constriñe ambos ojos cuando uno ilumina el ojo no afectado, pero el fotomotor no funciona porque el nervio óptico posiblemente está alterado. Entonces, si uno pasa digamos, el ojo derecho no está afectado, entonces ahí uno ve miosis en ambos ojos, y uno pasa al ojo izquierdo, que es el afectado, va a ver que la pupila no hace constricción. Entonces, es un test muy simple y que puede indicar varias de las patologías que ya expusieron en la presentación. Gracias, Em, doctor. vale. Gracias, doctor. No sé si haya alguna otra pregunta, duda. Yo creo que de momento nadie más. Creo que tiene preguntas en este momento. Yo creo que va a parar la grabación entonces. Hasta luego, personas de YouTube.